Amados hermanos, reciban un cordial saludo, caluroso saludo en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quería compartir con ustedes un poco acerca de la palabra de Dios. El domingo estuvimos hablando de aquello que produce vidas que verdaderamente agradan a nuestro Dios y de cuáles son las cosas en las que nosotros nos tenemos que estar enfocando para poder vivir ese tipo de vida. Hablamos de que Thomas Merton hablaba de que las vidas que agradan a Dios no son simplemente vidas que piensan en cosas buenas o que piensan en hacer lo bueno, sino que una vida que agrada al Señor es la vida que se está enfocando en seguir al Señor con el cuerpo, alma, mente, corazón y espíritu. Y a medida en que la persona se acerca más y más a Dios con todo su ser, esa persona comienza a vivir una vida que verdaderamente agrada al Señor. Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, Pablo dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder agradar a Dios, para poder vivir vidas que agradan a Dios, es enfocarnos en aquello que es verdadero. El mundo desea que tú y yo nos enfoquemos en todas las cosas que hay en este plano, en las cosas que el mundo tiene para ofrecernos a nosotros, cosas que son satisfactorias en el momento en que las recibimos, cosas que nos llenan, cosas que nos parecen buenas. Pero la realidad es que lo que el mundo ofrece en realidad se termina. La palabra de Dios, Jesús mismo nos dice que el cielo y la tierra pasarán. Mateo 24, la primera porción del verso 35. Y lo que Jesús está hablando es que va a haber un momento donde la seguridad, la falsa seguridad que nosotros encontramos en las cosas de este mundo va a ser quitada. La palabra habla de un tiempo donde los montes van a ser echados a la mar, donde las estrellas van a caer del firmamento y donde el cielo va a dejar de dar su luz. Y en ese mismo contexto Jesús dice que aunque la tierra y el cielo pasen, su palabra jamás va a terminar y jamás va a pasar. Jesús mismo nos enseña que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Isaías escribe en el capítulo 55, los versículos del 1 al 3: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Isaías está hablando de que el pueblo de Dios malgastaba sus recursos, su tiempo, su vida, buscando aquellas cosas que no satisfacen, las cosas que encontramos en este plano terrenal. Pero si nosotros nos enfocamos en aquello que es verdadero, en aquello que viene de Dios, amado hermano, amada hermana, nosotros vamos a vivir vidas que agradan a Dios y vidas donde podemos disfrutar de la paz y del bienestar que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hebreos 12:2 nos dice que nosotros tenemos que fijar nuestra mirada solamente en Jesús, quien es el autor y el consumador, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Por consiguiente, para vivir ese tipo de vida, enfoquémonos en lo verdadero, enfoquémonos en Jesús. También tenemos que enfocarnos en aquello que es verdaderamente puro, en todo lo que es puro, todo lo amable y todo lo digno de admiración. Y aunque este mundo trate de hablarnos de lo que es bueno y de lo que es conveniente para la vida y de que tú puedes hacer lo que te dé la gana porque tú eres dueño de tu vida y al único que tú le puedes hacer daño es a ti si acaso, Por lo tanto, ve y haz todo lo que tú desees, satisface todos tus apetitos y todos tus deseos.
la palabra nos enseña una cosa completamente diferente. Pablo habla en Romanos 1 y verso 22 al 23, habla de que el hombre tiene la tendencia a reemplazar lo que es bueno, aquello que es la sabiduría que proviene de lo alto, con su propia sabiduría, y comienza a mezclarse en un sinnúmero de cosas que no se debe mezclar. Y el verso 24 del capítulo 1 de Romanos dice que por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza y conducen a la degeneración y conducen a un montón de problemas que en realidad traen más problemas a las vidas de todos aquellos que se inmiscuyen en este tipo de vida. Pero la palabra de Dios nos insta a que tú y yo vivamos en la pureza, en aquello que tiene que ver con la santidad de Dios. Y cuando hablamos de santidad, podemos decir que la definición más básica de santidad es la separación para el uso de Dios. Por lo tanto, amado hermano, cuando hablamos de enfocarnos en aquello que es puro, en aquello que proviene de Dios, estamos hablando de enfocarnos en vivir vidas que son separadas para el uso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando damos más y más de nosotros, la palabra nos dice que el Señor nos da más y más de su bendición y nos santifica más y más en su presencia y en su Espíritu, amado hermano. Por lo tanto, no te enfoques en lo que este mundo dice que es bueno. Enfócate en lo que la palabra de Dios nos dice que es bueno. Pablo cierra esta porción del verso 8 hablando de enfocarnos en aquello que es excelente. ¿Y qué es lo excelente? Bueno, Pablo en la carta a los Corintios, 1 Corintios 12, la última porción del verso 31, nos define o comienza a hablar acerca de aquello que es excelente. Y él dice: ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y en el capítulo 13 de 1 Corintios comienza a hablar acerca de ese capítulo, de esa cosa que es lo más excelente en nuestras vidas. Y es el amor de Dios. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede y todo lo da, amado hermano. Por consiguiente, cuando hablamos de vivir en la excelencia, estamos hablando de vivir en la medida de la plenitud del amor de Dios en nuestras vidas, amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. El verso 9 dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿De qué habla la palabra? Amado hermano, de que no es suficiente pensar que estas cosas son buenas, de que no es suficiente meditar en la bondad de Dios, sino que tenemos que comenzar a poner en práctica lo que hemos aprendido de la palabra del Señor, a vivir de acuerdo a los preceptos que el Señor nos ha enseñado. Y cuando comenzamos a vivir de esa forma, nuestras vidas agradan a Dios, y la paz de Dios y el poder de Dios y la misericordia de Dios se hacen manifiestas en cada una de nuestras vidas. ¿Qué nos queda por hacer? Simple y sencillamente poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Es necesario que vivamos procurando la verdad de Dios para nuestras vidas. Es necesario que vivamos procurando vivir en la pureza que el Señor desea, en la santidad que el Señor desea para nuestras vidas. Es necesario que procuremos vivir en la excelencia del amor que proviene de Dios. Vayamos esta semana y el resto de nuestros días y vivamos esa vida que agrada a nuestro Dios. Mañana la Iglesia Fuente de Vida va a tener un servicio maravilloso. Ven y date cita para que aprendas más de lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. El viernes nuestros jóvenes van a tener un servicio glorioso, contando que la tormenta se va a ir y no vamos a tener ningún problema con eso. Y el domingo el Señor ya está preparando los corazones y el terreno para tener un manjar de la presencia de Dios y que podemos ser transformados en la presencia de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Te veo esta semana en la Iglesia Fuente de Vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga de nosotros
misericordia. Dios te bendiga.